Saludos hermanos y hermanas, qué bueno que podemos estar de vuelta para encontrarnos en un mensaje de la palabra de Dios, para adorar juntos, para conectarnos con el Señor. Es un momento más lindo para que entremos al mensaje de la palabra de Dios. Vamos a la Biblia. Hoy voy a cerrar con ustedes nuestro estudio sobre el Sermón del Monte. Es el sermón número 30 en esta serie, es el último mensaje y voy a trabajar específicamente con los últimos versos. Los últimos versos, San Mateo capítulo 7, los versículos 28 y 29. Abre tu Biblia o enciende tu Biblia allí en tu device y vamos a participar juntos de este mensaje de la palabra de Dios. Dile a Dios en tu corazón: Señor, bendíceme hoy. Ya Dios te ha bendecido con el programa que venimos haciendo, pero dile: Señor, bendíceme hoy al estudiar tu palabra. Díselo al Señor o escríbelo ahí en el chat. Dile a los otros: hoy Dios me va a bendecir con su palabra, porque no solo voy a ser un oidor, voy a disponer mi corazón para obedecer la palabra de Dios. Ahí vamos en el nombre del Señor. En el mensaje anterior estuvimos estudiando o estuvimos viendo a Jesús haciendo una fuerte apelación a sus oyentes para que no se queden solo escuchando el mensaje, sino para que se muevan a vivir el mensaje. Jesús, en el último mensaje que vimos del Sermón del Monte, encontramos a Jesús comparando a sus oyentes con dos tipos de constructores. ¿Recuerdan? El que construye sobre la roca y el que construye sobre la arena. Allí vimos a Jesús haciendo eso. En este caso, yo quiero invitarte ahora a que vayamos al mensaje de hoy. Sería el último de nuestra serie del Sermón del Monte registrado en San Mateo 5, 6 y 7. Voy a trabajar esos versos. Estos versos del Sermón del Monte no son de Jesús. No son palabras de Jesús, son palabras del evangelista Mateo. Leamos los versículos 28 y 29. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Ahí está. Mateo no solo redacta el Sermón del Monte a Jesús predicando, sino que ahora Mateo redacta la reacción de la gente. Es como cuando usted asiste a ver una buena película o a ver una buena función, los reporteros están tomando un resumen de la función, pero al final van entrevistando a las personas para que las personas puedan expresar su reacción a lo que han visto. Y es lo que hace Mateo aquí. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. La gente reaccionó admirada a las doctrinas y enseñanzas de Jesús. Puede imaginarte a las personas comentando cuando el sermón terminó. Cuando vas y ves una buena función, la gente afuera empieza a comentar y hablar. Cuando vas a la iglesia y ves un buen programa, la gente empieza a comentar. Cuando escuchas un buen sermón y estás en la casa almorzando, también te sienta allí y comenta el sermón. La gente quedó admirada por la autoridad con que Jesús enseñaba. La gente quedó admirada por las enseñanzas de Jesús. No solo admiraban su autoridad, sino que también dice el relato que lo comparaban con las enseñanzas de sus maestros, de sus otros mensajeros. Todo predicador de la palabra debe esconderse detrás del mensaje. ¿Están aquí, hermanos? Todo predicador de la palabra debe esconderse detrás del mensaje. No es al predicador, no es al pastor a quien debemos mirar, sino el mensaje que trae el predicador. Nosotros solo somos un instrumento, un medio, una vasija. Por eso el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4 versículo 7 dijo: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la gloria o la grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros.
Así que cuando venimos a predicar la palabra, el tema no es el predicador, el tema es el mensaje que trae el predicador. El tema no es quién es el instrumento, el tema es qué mensaje Dios nos envía a través de este instrumento. Pero con Jesús fue diferente. Con Jesús es diferente. La grandeza del mensaje en el Sermón del Monte no radica solo en el mensaje, sino en el mensajero. Aleluya. ¿Te imaginas escuchar al mismo Jesús predicar, donde Jesús no tiene que esconderse detrás del mensaje? Cristo es mensaje y es mensajero. Cristo es mensajero y al mismo tiempo es mensaje. Interesantísimo. No solo nuestro Jesús nos trae un mensaje, sino que Él mismo mensajero es nuestro mensaje. Así que por tratarse de la persona de Jesús, la reacción de la gente era correcta. No es correcto que termine de ver un sermón, no es correcto que termine de ver un mensaje y termine elogiando al predicador. Es correcto que elogie a Dios quien nos mandó el mensaje. Pero cuando miras a Jesús predicar, puede elogiar el mensaje y al mensajero también, porque es nuestro Salvador. En el Sermón del Monte, Jesús es el mensajero, es el mensaje. Jesús es el predicador, pero Él también es el sermón. Sus palabras eran el pan de vida y Él mismo al mismo tiempo era el pan vivo que descendió del cielo. Aleluya. Yo quisiera estar ahí escuchando al mismo Jesús predicar. Quisiera estar allí. Qué maravilloso será cuando el mismo Señor nos predique la palabra, donde Él es el mensajero, pero al mismo tiempo Él es el mensaje. Alabado sea el Señor. Yo quiero invitarte a mirar estos textos de nuevo. ¿Lo leíste estos textos? Léelo de nuevo esos textos. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos. Quiero mirar 3 puntos como siempre miramos en este mensaje. Número 1, Jesús y su doctrina. ¿Jesús y qué? Y su doctrina. Y número 2, Jesús y su autoridad. Estoy sacando los puntos del mismo versículo que ustedes tienen allí en pantalla. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como uno que tiene autoridad. Se admiraban de su doctrina o de su enseñanza. Así que yo quiero mirar Jesús y su doctrina o enseñanzas. Jesús y su autoridad. Y el punto 3, como manera de conclusión, no basta admirarse. ¿No basta qué? No basta admirarse. Así que vamos al primer punto, Jesús y su doctrina. Vamos allá, podemos seguir mirando el chat. En el mundo en que vivimos hay muchas filosofías, muchas creencias. De hecho, no se había vivido un momento en la historia donde hayan habido tantas creencias, tantas filosofías, tantas teorías. La gente hoy tiene muchas opciones. Lamentablemente, ninguna de las opciones, si Cristo no está allí, es suficiente. Jesús y su doctrina, desde tiempos muy remotos, abundan las filosofías y las doctrinas de los hombres. Muchas de las doctrinas humanas son atractivas y algunas son hasta absurdas. Lo asombroso es que la gente siempre sigue alguna, no importa lo loca o lo absurda que sea. Si nos pusiéramos ahora mismo a escribir en el chat o a averiguar cuánto tipo de creencias locas tiene la gente, usted quedaría asombrado de cuántos tipos de filosofía, de doctrina, de creencia la gente puede tener. Hay creencias que han arropado gran parte del mundo y de la historia y hay otras que tal vez están escondidas en remotos lugares, pero la gente sigue muchas creencias, muchas teorías, muchas filosofías. Usted encuentra personas vistiendo de una forma y cuando se acerca, porque él está siguiendo qué sé yo qué cosa. Usted encuentra personas hablando de esto, de aquello, es porque él sigue tal filosofía. Usted encuentra personas haciendo cosas y hoy mismo estamos viendo gente que hasta toma un fusil, mata a unos cuantos y cuando usted revisa detrás hay una ideología también. ¿Cuántas ideas locas tiene la gente en su cabeza? ¿Cuántas filosofías o doctrinas sin sentido están atrapando la mente de la gente? Se conocen teorías como las teorías gnósticas.
una teoría que dice que usted se exalta y crece y puede llegar hasta ser un Dios por el conocimiento. Las enseñanzas de la nueva era que han invadido el mundo actual, que es una mezcla de gnosticismo, cristianismo, espiritismo. ¿Cuánta gente está atrapado por esto? ¿Cuántas teorías orientales, budistas y de diferentes están invadiendo el mundo hoy? ¿Cuántas teorías atractivas para el ego humano y la gente las está creyendo porque habla de ello de una manera especial? Algunas teorías políticas, la gente sigue ciertos lineamientos políticos, filosóficos. La gente está buscando qué creer, meterse en eso, entregarse en eso. Algunas teorías hasta han enseñado acerca del suicidio como algo y la gente también lo cree. Si usted revisa la historia reciente va a encontrar muertes en masa de personas que creyendo cualquier teoría han terminado suicidándose, creyendo que con suicidarse pasan a otra vida. Diferentes filosofías y creencias. La gente está deseosa de creer algo, de involucrarse en algo, de ser parte de algo. Y a veces usted se puede mirando y dice, oye, pero ¿realmente la gente cree eso? Sí, la gente cree esas cosas. El apóstol Pablo nos aconseja, Colosenses 2:8, mirad que nadie os haga cautivo por medio de filosofía y vanas sutilezas. El apóstol Pablo, que vivió allá por el siglo I, cerca de 2000 años atrás, ya nos está advirtiendo de las creencias y filosofías que hay en el mundo. Dice, mirad que nadie os haga cautivos, mirad que nadie os atrape, porque la mente humana puede quedar atrapada en teorías engañosas, la mente humana puede quedar atrapada en creencias falsas y muchas de ellas dañinas, grandemente dañinas. La mente humana puede quedar envuelta, por eso dice el texto, mirad que nadie os haga cautivo por medio de su filosofía y de vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. No hay una palabra mejor. Mirad que nadie os haga cautivo, mirad que nadie os atrape vuestro pensamiento. ¿Cuánto cuesta a veces sacar a una gente de un pensamiento? ¿Cuánto cuesta sacar a una persona de un pensamiento errado? Y usted conversa con él y sabe que está errado, y sabe que va mal, y sabe que va a terminar muy mal, pero está tan metido en esa doctrina, en esa filosofía, porque está atrapado. A veces ocurre hasta entre nosotros mismos, ocurre hasta en el ambiente cristiano. Personas que empiezan a creer cosas, a diseminar cosas, a enseñar cosas, y no aplican la prueba que ya dimos en el Sermón del Monte, por su fruto los conoceréis. Pero cuando Cristo predicó el Sermón del Monte, la gente quedó admirada de su doctrina. ¿Qué diferencia hay en las enseñanzas de Jesús y cualquier doctrina del mundo? Quiero decirte que Cristo mismo dijo, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Las enseñanzas de Jesús promueven vida. Las enseñanzas de Jesús dan vida. La doctrina de Jesús vivifica, transforma, restaura. Yo quiero animarte a entrar en la doctrina de Cristo. Las enseñanzas de Jesús no llevan a confusión, más bien nos persuaden a vivir una vida más elevada. Si deseas pararte en terreno firme, si deseas colocarte en un lugar donde no va a ser removido y no va a ser engañado, si deseas pararte en un terreno que nunca se derrumbará, debes pararte sobre las doctrinas de Cristo Jesús. Pastor, pero no son aburridas. Pastor, no, la palabra de Dios no es aburrida, aburridos somos nosotros. Bueno, pastor, pero cuando me pongo a leer la Biblia me duermo. Necesitas decirle al Señor, ayúdame a encontrarle sabor a tus palabras, ayúdame a disfrutar tu palabra. Si quieres pararte en un terreno firme, tienes que decirle a Dios o dar la espalda a las tantas filosofías humanas y colocarte sobre la doctrina de Jesús. La gente quedó maravillada, asombrada por su doctrina. Entonces yo quiero animarte ahora a que tome la doctrina de Cristo y te coloques sobre ella y edifiques sobre ella. Yo tengo aquí algunas cosas. La doctrina de Cristo, tú puedes encontrar un compendio de su doctrina en el Sermón del Monte. Lo que acabamos de enseñar,
Toda la Biblia habla de Jesús. Cristo le dijo a la gente de su tiempo que las Escrituras dan testimonio de Él. Tú puedes encontrar a Jesús por toda la Biblia. Y si has estado leyendo la Biblia y no has estado encontrando a Jesús, no has estado leyendo bien la Biblia. Porque a veces la gente va a la Biblia para buscar esto, aquello, lo otro. Pero la Biblia es el testimonio de Jesús por todas partes. Pero si quieres pararte firmemente sobre la doctrina de Cristo, ve al Sermón del Monte. Hoy yo termino esta serie, pero tú puedes empezarla de nuevo de manera personal. Puedes empezarla, tomar un libro y empezar a anotar. Tomar nota de esos principios eternos que Jesús nos dejó allí en el Sermón del Monte. Y pedirle a Dios que te ayude a vivir a la altura de esos principios. Y serás una persona feliz. A veces creemos que la felicidad está a la altura de que el jefe nos ponga el sueldo más alto. A veces creemos que la felicidad está al paso de que aquella persona me diga que sí. A veces creemos que la felicidad está si logro una nueva casa. Tu felicidad está cuando vives los principios del reino de Dios. Ahí está tu felicidad. Algunos puntitos del Sermón del Monte. ¿Quieres conocer y experimentar la felicidad? Te lo voy a dar gratis. ¿Ah? No tienes que ir a ningún lugar a pagar ni a comprar. ¿Quieres conocer y experimentar la felicidad? Vive las bienaventuranzas. San Mateo capítulo 5, los versículos 3 hasta el 12. ¿Quieres ser feliz? Pastor, pero ahí dice bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que padecen persecución. Oye, paradójico, Cristo dice bienaventurado allí unas 8 veces y esa palabra 8 bienaventuranzas, dice bienaventurados 9 veces y esa palabra bienaventurado significa feliz, dichoso. Y yo soy feliz cuando hago lo que Dios dice, no cuando hago lo que yo digo. El mundo te puede decir feliz el que tiene esto, feliz el que tiene aquello, pero Cristo dice aquí felices los mansos, felices los misericordiosos, felices los que perdonan, felices los que padecen persecución por su nombre, felices los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Quieres ser feliz? Esa es la doctrina de Jesús. A veces parece contradicción con el mundo en el que estamos viviendo, pero esa es la doctrina de Jesús. ¿Quieres tener propósito en la vida? ¿Quieres ser alguien que te levante emocionado y que tenga planes siempre que hacer de cosas importantes? Yo te recomiendo que vayas a San Mateo capítulo 5, versículos 13 y 16. Y dile, Señor, conviérteme en la sal de la tierra y conviérteme en la luz del mundo. Las personas más felices del mundo son las personas que tienen propósito que los apasiona y trabajan por ello. Quiere vivir una vida de justicia y rectitud. Aprende con Jesús a vivirle el espíritu de la ley. Mateo 5, 17 al 48. Quiere alimentar tu espíritu y tu persona interior. Quiere estar saciado interiormente. Aprende a intimar con Dios por medio de la oración, el ayuno y el servicio desinteresado a los más vulnerables. San Mateo 6, 1 al 18. Quiere vivir seguro, sin ansiedad y lleno de esperanza. Aprende a confiar en Dios, que si Él cuida de las aves y de las flores, cuidará también de ti. San Mateo 6, 24 al 34. Quiere vivir en paz con los demás. Quiere vivir en paz con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con la familia, con los amigos. Quiere que haya paz. San Mateo 7, 12. Así hagan con los demás lo que quisiera que los demás hagan con ustedes. Desea tener discernimiento para distinguir entre lo falso y lo verdadero, para que nadie te engañe, para andar sin ser atrapado por las filosofías de otro. Sigue el consejo de Jesús. Ese consejo de Jesús no falla. El árbol se conoce por sus frutos y no por su apariencia. San Mateo 7, 15 al 23. Las enseñanzas de Jesús representan una puerta y un camino angosto, y pocos transitan por él. Qué triste. Por eso hay tanta desorientación y desgracia en este mundo, porque cada uno ha tomado su propio camino cuando Jesús nos ha presentado el camino a la bendición y el camino a la felicidad. De las palabras de Cristo se dijo, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jamás. Por eso la gente salió del Sermón del Monte
asombrada por su doctrina, pero es que jamás nadie ha hablado como Jesús, jamás nadie ha enseñado como Jesús, jamás nadie ha presentado principios como Jesús, y nosotros los tenemos a la mano, lo ignoramos, lo dejamos ahí. Atrévete a probar el Sermón del Monte, atrévete a probar esos principios, atrévete a decir: Señor, yo quiero aprender a vivir estos principios. Ocúpate en la tarea de conocer y aprender la doctrina de Jesús. Ocúpate en eso. Hay muchas cosas que aprendemos y cada día hay muchas cosas nuevas que aprender. Cada día la tecnología cambia, cada día el nuevo método cambia, y usted ve gente mayores ya con muchas canas, 70, 80 años, que aprenden a manejar los aparatos, pero a veces no somos duchos ni expertos en la doctrina de Cristo. Deberíamos ocuparnos en aprender. La palabra de Dios enseña que Él recompensa a los que lo buscan. Dile: Señor, yo quiero conocer la filosofía, las enseñanzas de Jesucristo. Comienza, haz un plan de estudio. Al principio te va a parecer como que te confunde, pero el Señor bendice y recompensa al que lo busca. Empieza, haz un plan de estudio. Di: yo voy a estudiar los evangelios, a tratar de entender el mensaje de Jesús. Yo quiero entender la filosofía de vida que presentó Jesús. Yo quiero aprender cuál es el secreto o la filosofía de vida del reino que Dios viene a establecer. Propóntelo. Ahora que tiene más tiempo, ahora que está más en la casa, abre tu Biblia y empieza a estudiar en orden diferentes temas de la Biblia. Pídele a Dios que te ayude a encontrar placer en hacer esto. Pídele que te dé la experiencia de Jeremías. ¿Recuerda lo que dijo Jeremías de la Biblia? Recuerda el texto, escríbelo ahí si recuerda el texto de lo que dijo Jeremías acerca de la Biblia. Halláronse tus palabras y yo las comí, dice Jeremías. Tu palabra me fue por gozo y alegría del corazón. Hay que preguntarle a Jeremías cuál era la clave, porque a algunos la Biblia le da sueño. A otras la Biblia le da aburrimiento. Y a otros jóvenes nada más se quedan diciendo: ¿cuándo se va a acabar esto? Y ya está acabando. Pero Jeremías era un joven cuando escribió esto. Jeremías dice: se hallaron tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, Jehová, Dios de los ejércitos. Puedes desafiar a Dios. Esas son de las cosas que le puedes pedir a Dios y Dios te la dará de inmediato. A veces le pedimos a Dios muchas cosas que Dios no nos la da, pero cuando le pedimos a Dios que podamos encontrar placer y gozo en estudiar su palabra, Dios nos lo da. Al principio tienes que someterte y aprender a quedarte quieto allí, pero Dios empieza a darte ese gozo y ese placer maravilloso. No solo yo debo conocer la doctrina de Cristo, también yo debo compartir la doctrina de Cristo. Hay tantas personas desorientadas y sin rumbo como ovejas que no tienen pastor. De ellos el apóstol escribió: ¿cómo pues invocarán a aquel de quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? El apóstol Pablo está incentivándonos a ser misioneros, a predicar. Conociste a Jesús, conociste su doctrina, Él ha cambiado y está cambiando tu vida. Pues no te calles, compártelo. Nosotros estamos motivando este año aquí en la iglesia el plan Adoptados. Te estamos pidiendo que adopte 2 personas, pídesela al Señor. Mucha gente está desorientada, sin rumbo, perdida, no saben qué pie está parado, creyendo disparate. Dice Pablo cosas absurdas. Pero aquí dice la palabra de Dios, ¿cómo pues invocarán en aquel del cual no han creído, en el cual no han creído? La gente no puede clamar a Dios si no cree en Él. Pero ahora dice: ¿y cómo van a creer si no han oído de Dios? Y luego va a decir: ¿y cómo van a oír sin haber quien les predique? Necesitamos involucrarnos en la misión de compartir la doctrina de Cristo. Cada empresa, cada negocio, cada persona está motivando lo suyo. Usted se pone a ver un programa de televisión y lo bombardean con 20,000 anuncios. Cada gente motivando lo suyo.
Usted entra a ver un pequeño video de YouTube y lo interrumpen, cada quien anunciando lo suyo, cada quien buscando sacar sus ventajas. Cuando los cristianos llenos del Espíritu estaremos también motivando y presentando la palabra de Dios por todas partes. Tenemos un gran mensaje. Jesús es el mensaje, su doctrina es el mensaje. Tenemos el deber de presentarlo a otros. Así que te presenté el primer punto, Jesús y su doctrina en comparación con las tantas doctrinas y la necesidad que tenemos de compartirlas con otros. Punto número 2, Jesús y su autoridad. Dice el versículo 29 de San Mateo 7, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. En un lenguaje, en nuestro español, la palabra como quien tiene da la idea como de que tiene y no tiene, como que aparenta tener, pero usted sabe que allí lo que está diciendo, les enseñaba con toda autoridad, porque Él la tiene, y no como los escribas. La gente no solo se maravillaba de la doctrina de Cristo, sino de la autoridad con que enseñaba. La gente estaba allí asombrada. Hoy diríamos que Jesús habló con una autoridad inexplicable. La gente se maravillaba porque les enseñaba con autoridad. Y entonces la gente hace una comparación, no como los escribas. Eso es común, la gente tiende a comparar. Una manera de la gente evaluar la calidad de algo es compararlo con algo que ya se conoce. Oye, pero fue muy superior a fulano o fue muy diferente a estos. La gente se quedó atónita y dice, Él nos habla con autoridad, no como. Sus enseñanzas, las enseñanzas de los escribas carecían de autoridad. Los escribas enseñaban en las sinagogas, se plantaban en las cátedras de los ancianos y enseñaban las tradiciones de los ancianos. Podían ser palabras sabias, pero generalmente un anciano y otro se contradecía dependiendo qué escuela seguía. Era normal hoy ver a un rabí, a un escriba dando una enseñanza en la sinagoga y mañana venir otro y contradecirse porque este pertenecía a la escuela de Gamaliel, este pertenecía a la escuela de Hillel, este pertenecía a la escuela de Shammai, y entonces esta gente no se paraban a decir esto es así con una autoridad rotunda, sino dijo el anciano tal o escribió el anciano tal, y la gente se quedaba al fin de cuentas ¿qué? A veces me ha tocado escuchar predicadores muy versados en los temas, pero al final yo digo, al fin de cuentas, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué me está motivando a hacer? Porque se la pasan citándote, tal escritor dijo, y tal autor dijo, y el otro dijo, y yo digo, ¿y tú qué dices? Y la gente estaba hambrienta. Amados, la gente hoy está sedienta de alguien que le enseñe con autoridad. Todo es relativo en el mundo en que vivimos y la gente defiende el relativismo, pero a la hora de creer, la gente no quiere relativismo, la gente quiere un lugar firme para colocarse en el nombre del Señor. Todo depende cómo lo mires, todo depende de dónde tú vienes, todo depende de tu contexto. No, la palabra del Señor es y siempre será igual, alabado sea su nombre. Debemos creer eso. Y la gente cuando escuchó a Jesús enseñando con tal poder y autoridad, inmediatamente se fue a los maestros que tenían, que cada semana le enseñaban en la sinagoga, y de una vez compararon, este sí que nos habla con autoridad. De hecho, algunas versiones no dicen que le hablaba como los escribas, sino como sus escribas. Si usted va a la versión Biblia de Jerusalén, si va a la Biblia de las Américas y otras, en lugar de decir les hablaba como, y no como los escribas, dicen, y no como sus escribas. Ellos compararon a Jesús con sus propios maestros, con los que cada semana ellos iban a escuchar. ¿De dónde venía la autoridad de Jesús? ¿De dónde venía la autoridad de Jesús? Te voy a dar 2 razones por las cuales Jesús tenía autoridad. 2 razones. 2 razones por las que Jesús tenía autoridad. Número 1, Jesús es Dios. El profeta más poderoso que usted encuentra en la Biblia tenía a Dios que inspirarlo, empoderarlo
y enviarlo. Y muchas veces el profeta empoderado, inspirado y enviado en el camino desfallecía. Tenemos a un Elías poderoso en la palabra, a quien Dios lo dotó de poder para hacer cosas grandiosas. Lo encontramos depresivo en un momento, deseando hasta morirse. Tenemos a un Moisés a quien Dios dotó de muchos dones. En un momento pareciera como querer soltarlo todo. Pero Cristo es Dios. Las expresiones que encontramos en el Sermón del Monte, si bien es cierto, toda la Biblia es palabra de Dios, el Sermón del Monte, más que Dios hablando a través de alguien, es Dios mismo hablándonos a nosotros. Aleluya. Eso debería ser motivo para tomar esos textos de la palabra y volver sobre ellos una y otra vez, porque es palabra de Dios. Sí, cuando la gente dijo, este nos habla como el que tiene autoridad, no es como el que tiene. Estaba hablando el ser más poderoso, el soberano del universo. No era cualquier maestro, no era un maestro falible, era Dios que les estaba enseñando. Y ahí yo puse una palabra que el diccionario no me la encontró. ¡Wow! Les voy a decir que la grabe porque es una palabra nueva de nosotros. ¡Qué privilegio! El mismo Dios les estaba enseñando. Por eso en el Sermón del Monte escuchamos a Jesús decir frecuentemente, oíste que fue dicho. ¿Qué cosa? Pero yo os digo. ¡Wow! ¿Quién puede decir una frase así? Solo Dios. Oíste que los antiguos dijeron, oíste que los ancianos dijeron, te han enseñado, la gente más sabia de esta nación te ha enseñado, pero yo digo, está diciendo Jesús, como diciendo aquí hay uno más poderoso, más grande. Mabel dice ahí el mero mero. Oíste que fue dicho, oíste que el sabio tal dijo, pero yo os digo. Las enseñanzas de Jesús son esas enseñanzas en las que tú te puedes parar y poner de lado toda otra enseñanza. Puedes pararte con esa autoridad. Oíste que la gente dijo Jesús, pero yo te digo. Por eso muchos intentaron hasta darle muerte a Jesús por la autoridad con que hablaba. Una autoridad mayor a todos los dichos y tradiciones de los ancianos les estaba enseñando. Alabado sea el Señor. Para algunos amigos que nos escuchan o para todos nosotros, cuán a menudo cambiamos las enseñanzas autorizadas de Jesús por tradiciones. Cuán a menudo las palabras de Cristo que tienen toda la autoridad, todo el poder y son ciertísimas, las cambiamos por lo que, esto fue lo que me enseñaron. Pero aquí está la palabra de Jesús. A esas personas Jesús le dice, oíste que fue dicho, pero yo te digo. Oíste que te enseñaron, pero yo te enseño. Esto fue lo que te dijeron tus abuelos, pero esto es lo que yo digo, dice Jesús. ¿Y a quién vas a creer? ¿Al Dios del universo? ¿Al que tiene toda la autoridad y todo el poder? ¿Y al que tiene todo el conocimiento que puede existir? ¿O le va a creer a alguien que posiblemente no sabemos de dónde sacó su enseñanza? Generalmente tendemos a creer lo que me dijo aquel, lo que me dijo el otro, lo que me dijeron mis antepasados, lo que me dijo el sacerdote, lo que me dijo el pastor. Pero Cristo está diciendo, no es lo que oíste, es lo que yo te digo. Alabado sea el Señor. Deberíamos preguntarnos, ¿qué creo? ¿Estoy creyendo lo que Cristo dijo o estoy creyendo lo que el hombre dice? ¿Estoy creyendo lo que las doctrinas de Jesús enseñan o estoy creyendo lo que la gente ha creído? Yo quiero decirte, amigo que me escucha, hermano que me escucha, deberíamos muy bien cuestionar frecuentemente qué creemos, porque este mundo que se ufana de ser tan sabio, de vivir en el tiempo de las luces y del conocimiento, constantemente cambia de idea algo que afirmó con tanta firmeza. Así es. Y yo me río de eso, porque a veces quieren burlarse de nosotros los cristianos, a veces quieren burlarse de nuestras creencias, a veces quieren burlarse de lo que nosotros creemos y miran a los cristianitos como que, mira lo que estos creen, pero la ciencia, la investigación dice que esto es así, se ríen y se burlan y dentro de unos años después la investigación dice, no era así, era así. Y son tan necios que ahora lo afirman como que no estuvieron equivocados nunca. Amados, no somos guiados por lo que fue dicho, somos guiados por lo que Cristo dijo.
¿Cómo vas a reaccionar al Sermón del Monte que hemos estado estudiando por más de 6 meses? ¿Ah? ¿Cómo vas a reaccionar? Son palabras del mismo Jesús. Número 1, Jesús tenía autoridad porque Él era Dios. Y número 2, Jesús tenía autoridad porque al tomar la forma de hombre y hacerse uno de nosotros, vivió lo que enseñaba. Usted y yo sabemos que hay más autoridad en lo que digo, hay más autoridad en lo que hago que en lo que digo. Así es. Y encontramos que Jesús no solo decía, sino que hacía. Y ahí había autoridad. Usted sabe que yo puedo decirle muchas cosas, pero mis acciones pesan más que lo que digo. ¿Ah? Y Jesús, más que decir, nos enseñó más por lo que hacía que por lo que dijo. ¿Ah? En la Biblia encontramos más acciones de Cristo que mensajes de Cristo en palabras, porque el Señor Jesús sustentó la autoridad de lo que hacía, de lo que decía, en lo que hacía. Jesús mismo dijo desde Él: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Ah? Así que Jesús tenía una autoridad tan descomunal porque como Dios era Dios, ¿y quién tiene más autoridad que Dios para enseñar? Pero como hombre se sujetó a los mandamientos de Dios y obedeció los principios del Sermón del Monte antes de enseñarlo. ¿Ah? Magnífica autoridad, porque Cristo mismo dijo: ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús enseñaba con tal autoridad que nadie podía hacerle frente. Amados, lo que Jesús enseñó se puede vivir. Jesús no nos está enseñando un imposible. Pastor, ¿y cómo lo hago? Ese Jesús que te enseñó y que nos enseñó en el Sermón del Monte también nos da su gracia para vivir a su altura. ¿Ah? También nos da su espíritu para capacitarnos. Jesús nos mostró un ejemplo y su gracia nos habilita para andar en su camino. Así que si hoy quieres vivir y andar bajo la doctrina y las enseñanzas de Jesús, solo tienes que colocarte en sus manos y Él te ayudará. ¿Ah? Te dará el poder, te dará esa gracia. Vayamos con la autoridad del que nos envía. ¿Ah? En el punto 1 yo les estuve diciendo a ustedes que la doctrina de Jesús no solo me cuida y me salva de las falsas doctrinas y me enseña y me guía y me lleva a la felicidad y al bien vivir. También yo debo enseñar la doctrina de Jesús. Pero en este punto que nos habla de la autoridad de Cristo, también yo quiero decirte que cuando Cristo nos envía a predicar, nos envía con su autoridad. Cuando creemos este evangelio, cuando vivimos este evangelio y cuando salimos a predicar este evangelio, hagámoslo con autoridad. No lo hagamos con miedo. No vayamos a dar un estudio bíblico a ver qué pasa. Vayamos en el nombre de Jesús. ¿Ah? Cuando Cristo reunió a los discípulos, dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Ah? Cristo fue investido de todo el poder y ahora con todo ese poder Cristo envía a sus discípulos a predicar la palabra. Así que ahora cuando tú vayas a enseñar, asegúrate de que el Espíritu de Dios vaya contigo, de que conozca la palabra y de que vaya lleno de oración y del poder de Dios a enseñar la palabra, para que la gente al final diga: óyeme, me han enseñado mucho, me han dicho mucho, me han hablado mucho, pero eso que usted me está enseñando, eso es tan poderoso porque es palabra de Dios. A veces vamos a dar estudio bíblico porque en la iglesia hay un plan adoptado y yo no quiero quedarme atrás, quiero tener 2. Voy a invitar a alguien para que venga a estudiar la palabra conmigo porque viene una campaña y yo no quiero quedarme atrás. No, tú vas porque la gracia de Cristo te ha alcanzado. Tú vas porque la doctrina de Cristo es lo más maravilloso que puede existir en esta tierra. Tú vas porque hay mucha gente que carecen de salvación, de propósito, de bendición. Y tú vas porque quieres llevar lo más grande que pueda habérsele dado al hombre, el mensaje de Jesucristo. Y ahora tú vas con esa creencia, con esa autoridad. Y no lo dudes que los milagros van a venir. No tengas miedo. Hace unos años, mientras estudiaba para impartir unas clases de cómo bregar con las decisiones de la gente, leía a un autor nuestro adventista que escribía: si saliste a llevar el evangelio, debes ir creyendo que Dios va a hacer milagros.
No puede salir a dar estudio bíblico, no puede salir a llevar la palabra lleno de dudas y de temores. La gente no quiere saber de Dios. La gente no está interesada. La gente no me va a hacer caso. Mira cómo la gente suspende el estudio. Ve creyendo que la palabra de Dios es viva y eficaz. Ve creyendo que va en el nombre de Jesús, el que tiene todo el poder y toda la autoridad. Ve creyendo que el Espíritu de Dios va contigo. Ve creyendo que Dios ama a esa persona más que tú. Ve creyendo que Dios va a hacer lo imposible a través de ti. Ve creyendo, el que tiene autoridad te envía. Así que tú vas en el nombre del Señor con toda su autoridad. Alabado sea el Señor. Hasta aquí te he regalado 2 puntos. Creo que ya lo tienes bien claro. Claro, la introducción de nuestro sermón nos habla de que la gente ahora no miró el mensaje, sino que miró al mensajero. Pero en este caso Cristo es mensajero y también es mensaje. En la segunda parte, en la primera parte estuvimos mirando que Jesús tiene su doctrina, una doctrina que no la iguala a nadie. Y ahora vemos que Jesús también tiene una autoridad inigualable. Autoridad porque era Dios y autoridad porque vivía lo que enseñaba. Por último y a manera de conclusión, voy a leerte los versos otra vez. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas. Ya hablamos de su doctrina y de su autoridad. Ahora yo quiero hablarte de la reacción de la gente. La gente se admiraba. La gente se maravillaba. Hay un pensamiento del don profético que dice que la gente hoy necesita más enseñanza y menos sermones. Porque los sermones se diluyen en nuestra mente. Algún efecto tiene. Hace unos años compré un libro que se llama El Poder del Púlpito. Es un libro clásico de más de 200 años. El Poder del Púlpito. Y dice que cuando el púlpito está en su lugar, el pecado se detiene. Terrible eso. Por eso es necesario escuchar el púlpito, escuchar el mensaje, escuchar la predicación. Por eso tienes que venir a escuchar la palabra, porque cuando vienes a escuchar el mensaje, el sermón de cada semana, eres confrontado. Claro, eso no basta, no es suficiente. Necesita algo más. Cuando en el púlpito se presenta la palabra de Dios y la gente viene a escuchar el mensaje del púlpito, los crímenes cesan, los adulterios se paran, los desastres se detienen en el mundo. Y hoy el mundo está más desastroso y con tanta desgracia porque la gente se olvidó de Dios. La gente ya no va al púlpito, no va a escuchar el mensaje. La gente no va a escuchar la predicación. Pero los sermones se desgastan. La gente necesita una manera de escuchar la palabra, no solo un sermón bonito o que me interesó y me cautivó y ya. Necesitas venir y concentrarte en la palabra de Dios. La gente quedó admirada, maravillada de su doctrina y su autoridad, pero no basta admirarse para que la palabra de Dios trabaje en ti, para que la palabra de Dios trabaje en ti. No basta que yo diga, wow, qué sermón, no basta que yo diga, wow, qué predicación tuvo Jesús. Necesito moverme más allá de admirarme. Necesito disponer mi corazón para que la gracia de Cristo trabaje en mí. ¿De qué vale que hayamos escuchado 30 sermones del Sermón del Monte? ¿De qué vale que escuchemos tantos sermones más en la semana si no dispongo mi corazón para que la palabra de Dios trabaje en mi vida, trabaje en mi corazón? El texto dice que la gente salió de allí maravillada. Qué triste que el texto nos dice la gente salió de allí constreñida a ponerse en las manos de Dios o a vivir la palabra de Dios. La gente salió de allí maravillada de su doctrina y fue a comentar y a hablar por todas partes. La palabra de Dios dice, Romanos 2:13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley. Esos serán justificados. No basta que el mensaje me toque, no basta que el mensaje me hable, no basta que el mensaje me emocione. Necesito tomar la decisión de entregar mi vida a Dios, de rendirme en sus manos para que Él trabaje en mí, para que empiece a obrar en mi vida el cambio.
Mucha gente que escuchó el Sermón del Monte empezó un camino de transformación. Pero mucha gente, quizás la mayoría, solo se quedó asombrada. El libro Discurso Maestro para Jesucristo, Discurso Maestro de Jesucristo, página 125, dice: edificamos en Cristo por la obediencia de su palabra. No por admirar su palabra, sino ¿por qué? Por la obediencia de su palabra. No es justo quien solo se complace en la justicia, sino quien la ejecuta. ¿Ah? No basta quedar admirado por lo bueno, no basta quedar admirado por lo justo. ¿Ah? Soy transformado cuando lo practico. La santidad no es arrobamiento. Alguna gente cree que ser santo es andar, y ni siquiera miro y siempre ando con esa delicadeza. No, santidad no es arrobamiento. Es el resultado de entregarlo todo a Dios. Es hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Amado, cierro esta serie de sermones preguntándote: ¿las palabras de Jesús te han admirado y ya te quedas allí? ¿O las palabras de Jesús durante toda esta serie te han movido a venir a sus pies rendido y decirle: Señor, ayúdame a ser manso. Señor, dame tu gracia para ser un pacificador. Señor, dame tu gracia, dame esa hambre y sed de justicia. ¿Puede decirle eso al Señor hoy? De lo contrario, es un sermón más, de que podrá decir: oye, esta serie de sermones sí que estuvo buena. Oye, yo no había entendido el Sermón del Monte tan maravilloso. No. ¿Quieres moverte a ir más allá? Al final de cuentas, Jesús miró su auditorio y sabía que en el auditorio había gente maravillada y sabía que en su auditorio habían personas maravilladas, pero dispuestos a seguir. Por eso al final le dijo: el que me escucha estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre sabio que edificó sobre la roca. Y cuando vengan los vientos, las tempestades, la tormenta, su casa permanecerá. Pero también dijo: el que escucha mis palabras, solo se maravilla de ellas, pero no pone caso, lo compararé a una persona necia, insensata, que teniendo en sus manos los recursos para edificar su vida hacia el bien, edifica su vida para ser derrumbada más tarde. ¿Qué vamos a hacer con este mensaje? ¿Cómo vas a salir de esta serie hoy? La gente salió de escuchar a Jesús maravillada, comparando su doctrina con la de sus maestros, asombrado de su autoridad. Pero eso no es suficiente. Yo quiero animarte en el nombre del Señor a que disfrutes del mensaje y del mensajero. Yo quiero animarte en el nombre del Señor de que ahora no mire la gente allá en el monte, allá en Capernaum, sino que mire a la gente, sino que ahora te convierta tú en el auditorio del mensaje que Cristo ha predicado. A aquellas personas Jesús lo persuadió a una decisión, pero hoy su Santo Espíritu nos dice que ese mensaje es para ti y para mí. Ese mensaje es para nosotros hoy. Las mismas necesidades que tenían la gente de ayer, las tenemos nosotros hoy. El mensaje de Cristo de hace 2000 años está tan vigente para el mundo de hoy como siempre. Así que yo quiero animarte en el nombre del Señor a que diga: yo no solo quiero admirarme de su doctrina, yo quiero vivir su doctrina. Posiblemente, o no posiblemente, seguro ese es el remedio que tú necesitas. Ahí está la solución a tus problemas. Es el remedio para que sea alguien que pueda trascender. Es el remedio para que pueda ser alguien feliz. Es el remedio para que pueda ser alguien estable, saciado, que ante cualquier situación tú puedes estar en terreno firme. ¿Quiere aceptar eso en el nombre del Señor? ¿Quiere hacerlo en el nombre de Cristo? ¿Quiere decir hoy en el nombre del Señor: no solo quiero ser un oidor de esas maravillosas palabras, quiero vivir ese evangelio, quiero vivir esas doctrinas transformadoras en el nombre del Señor? Vamos a cantar este canto. Y mientras cantamos este canto, yo quiero animarte en el nombre del Señor a que entreguemos nuestras vidas a Él y digamos: Señor, hoy yo te entrego mi vida para no ser solo un oidor, para no solo maravillarme. Yo quiero vivir tu palabra. Vamos a cantar.
Cuando el cielo y sus estrellas me hablan del amor de Dios, y las flores al abrirse buscan el calor del sol, pienso en ese amor eterno que cuidado a todos da, me inspira cada día para amarlo más y más. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Él conoce, Él escucha y me dice qué hacer. Él comparte mis momentos, sabe cómo y por qué es. Él me guía cada paso, me da siempre lo mejor. Y aunque a veces no comprendo, me consuela con su amor. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Es una oración, es una entrega a Dios este canto. Yo quiero animarte en el nombre del Señor a que te abraces de ese Jesús y que nada marchite ese amor y esa entrega a Él. Vamos a orar. Yo quiero animarte allí en casa donde estás, donde quiera que te encuentres, que hoy mientras yo oro, tú también ores con Dios, también hables. Toma tu tiempo para decirle: Señor, yo no solo quiero maravillarme de tus enseñanzas, quiero vivirlas. Vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno, Señor, gracias porque Jesús descendió del cielo, vino como Dios entre nosotros y nos dejó sus enseñanzas. No hay doctrina más maravillosa y tú la vertiste para que hoy la tuviéramos en las manos. No hay necesidad de andar a tientas, no hay necesidad de estar perdidos, no hay necesidad de estar en tinieblas, no hay necesidad de ser engañados por tantas falsas filosofías. Tenemos las doctrinas de Cristo. Oh Señor, gracias. Hoy decidimos, Señor, no solo maravillarnos, hoy decidimos vivirlas. Así que danos tu espíritu, cúbrenos con tu poder. Acompáñanos, Señor, cada día en una entrega a ti, para que podamos andar en tus caminos. Señor, gracias, porque cuando Jesús nos habla en su palabra, hay tal autoridad que no queda dudas. Danos también, Señor, ir a enseñar a otros con la autoridad de Jesús, para que la gente sea movida, conmovida y convencida de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a hacer eso. Gracias, Padre. Quiero dejar en tus manos cada hermano, hermana, cada amigo, cada amiga, Señor, que tú le visites en su vida personal y que seamos todos movidos en nuestra vida íntima a colocarte, Señor, en el principal, Señor, en el principal lugar, a ponerte como el soberano de nuestras vidas. Dejamos, Señor, en tus manos
a todo nuestro equipo de trabajo, todo el equipo de audiovisual, Señor, todo el equipo que trabaja para que la iglesia funcione, cada departamento, cada ministerio, Señor, los jóvenes, la escuela sabática, los hogares, las familias, las damas, los caballeros, Señor, los niños, conquistadores y aventureros, Señor. Danos ser tu iglesia, que viva este evangelio y que podamos llevarlo a otros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Feliz semana y feliz resto de sábado. Tantas cosas por hablar. Hace tiempo que he esperado la oportunidad de estar a tu lado y conversar. Estoy cansada de luchar y sin fuerzas al andar. Esta vida que no entrega más que soledad e inseguridad. He caído tantas veces sin poderme levantar. De mis fuerzas dependí y no hice bien. El camino he creído ver con claridad, cuando en realidad hoy sé que ciego estoy. Mil preguntas hoy me envuelven y no encuentro solución. Los problemas nublan hoy mi corazón. ¿Cómo hacer para saber qué decisión tomar entre tanta confusión? Un consejo, una palabra, una razón para luchar. Te pido una vez más. Te puedo escuchar antes que empieces a hablar. Si supieras cuánto sufro cuando te veo llorar, sin poderte consolar. Y aunque a veces al andar hayas llegado a pensar que podría abandonarte y no importarme si tú estás cansado de luchar. De esos dos pares de huellas que dejamos al andar, hubo uno que en momentos se borró. Es que no te has dado cuenta que en tus horas de aflicción en mis brazos te tomé y te levanté. Aunque sientas que te ahogas en un ancho mar, nunca dudes que te puedo rescatar. Tu mirada fija en mí te podré ayudar sobre el mar a caminar. No te rindas, nunca es tarde para volver a empezar. Tu Padre aquí estará. Aunque sientas que te ahogas en un ancho mar, nunca dudes que te puedo rescatar. Tu mirada fija en mí te podré ayudar sobre el mar al caminar. No te rindas,
aquí estará. Tu Padre te amará. Mas si ves solo 2 huellas en la arena al caminar y no ves las otras 2 que se debieran notar, es que en tu hora afligida, cuando flaquean tus pasos, no hay huellas de tus pisadas, porque te llevo en mis brazos, Jesús.